Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Eduardo Crespo, él es analista internacional. Doctor Crespo, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, Freddy, y muchas gracias por esta invitación a tu espacio. Gracias por su tiempo, doctor. Afganistán no deja de ser noticia desde que los talibanes tomaron el control del gobierno. Ahora mismo se han sucedido 4 atentados explosivos en los exteriores del aeropuerto de Kabul. Han cegado la vida de al menos 12 militares estadounidenses. Hay otros tantos civiles afganos que han muerto en el aeropuerto, que se ha convertido en los últimos días en el escenario del conflicto de ese país, porque tratan de abandonar Afganistán, especialmente las mujeres. ¿Cómo se debe entender esto que vive Afganistán, doctor Crespo? Bienvenido nuevamente. Bueno, el día de hoy, en efecto, hemos tenido esta noticia, este múltiple atentado, ¿no? Porque no se trata de una sola acción. Las cifras van subiendo desafortunadamente. Lo último que pude ver, ya teníamos 60 muertos, 150 heridos y al menos, en efecto, 12 militares estadounidenses. Este escenario, desafortunadamente, era muy previsible. El servicio de inteligencia estadounidense, de hecho, temía, ya había hecho comunicado en el sentido de que temía que se presente un atentado en los días finales de la evacuación o posteriores, pero como vemos, todo se está dando de forma tremendamente acelerada en Afganistán desde el mes de mayo, cuando el movimiento talibán dejó de respetar lo acordado en Doha el año pasado y comenzó a avanzar ante, hay que decirlo, la pasividad de los Estados Unidos, que tuvo todo su momento. El presidente Biden tuvo la oportunidad de denunciar lo que estaba pasando y no dar por válido lo acordado en Doha el año pasado por el presidente Trump. El resultado, por lo tanto, fue unas aglomeraciones tremendas de civiles, no solamente de personas que trabajaron con el gobierno depuesto de Afganistán o que colaboraron con las fuerzas de ocupación, sino gente de todo tipo, ¿no? Especialmente dramáticas son las escenas de mujeres, niños, aglutinándose. Ha habido niños que han nacido inclusive a bordo de aviones de evacuación. Escenas muy dramáticas que no solamente las vamos a continuar viendo, sino que si no se toman las medidas del caso, un atentado como este, que ya fue reivindicado por ISIS-K, que es una facción del ISIS que trabaja justamente en Afganistán, podría repetirse. Pero ¿por qué pasa esto, doctor Crespo? En la práctica, Estados Unidos ha ocupado con fuerzas aliadas Afganistán desde 2001, cuando empezó la cacería de Osama Bin Laden, y en el gobierno del expresidente Trump se anunció la retirada de Estados Unidos. Había información que supuestamente tenía Estados Unidos de que el entrenamiento al ejército oficial de Afganistán podía contener la arremetida de los talibanes, pero esto no fue así. Vimos la rapidez con la que estas fuerzas opositoras al gobierno constituido se tomaron la capital Kabul luego de haberse tomado las principales ciudades de ese país y hacerse del control total. Bueno, lo que sucede con el ejército, y no solo hay que pensar el ejército, que con el gobierno afgano como un todo, que terminó de colapsar definitivamente, la respuesta no es única. Aquí hay una cuestión que es multicausal. Por un lado, sí, tenemos un ejército entrenado por los Estados Unidos, pero debido hay problemas que, por ejemplo, estos días yo he estado encontrando, he estado leyendo diferente información. Por ejemplo, se habla mucho de la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, de cómo las asignaciones tributarias, digamos, de fondos que venían de Estados Unidos, muchas veces se desviaban a algunos señores de la guerra, algunos generales, soldados que, si bien están entrenados, no recibían pagas. A veces estaban 2-3 meses sin recibir sus pagos. Entonces, pues, una persona que no ha sido pagada dudosamente va a querer enfrentarse. Un mercado negro incipiente, muy potente en cuanto a suministros, municiones,
equipamiento que, bueno, gente que no recibe su paga estaba vendiendo en el mercado negro, por ejemplo, estas gafas de visión nocturna, municiones, fusiles, que terminan siendo utilizados por el bando talibán. Esto podría explicar un poco la huida del presidente de Afganistán, que antes de la llegada de los talibanes salió con rumbo desconocido. Pues inclusive pues hubo mandos del ejército afgano que se quejaron amargamente, ¿no? En comunicados de la huida del presidente Ghani. Algunos se han ido hacia el norte, ¿sí? A unirse a las fuerzas de Ahmed Mansour, que es hijo justamente de un antiguo caudillo tayiko en la región del norte, que contuvo por mucho tiempo el avance del talibán y permitió que se forme esta alianza norte, que finalmente fue una de las fuerzas que derrotaron a los talibanes del año 2001. Entonces tenemos por un lado pues un gobierno desestructurado, un gobierno que se percibía como corrupto, que no llegó a estructurar un estado funcional en todo el territorio afgano, un ejército que si bien estaba bien entrenado, pues estaba muy mal pagado, también afectado por el problema de la corrupción, que muchas veces se veía sin los suministros porque se los vendía, digamos, pues como digo, en el mercado negro, un desfase logístico también entre lo que se quedaba, digamos, las fuerzas afganas que se quedaban en territorio y la forma en que las fuerzas estadounidenses fueron abandonando algunas posiciones estratégicas, que permitió, sí, que antes de que las fuerzas del ejército afgano puedan adecuadamente ocupar esos espacios, ya más rápido que de lo previsto, pues iban cayendo en manos del talibán. En un país también con una diversidad étnica bastante importante, mucho más que la lealtad estatal pesan las lealtades tribales, y tomando en cuenta que la etnia mayoritaria del país es la etnia pashtun, se mueve, fluctúa entre el 35 y el casi 50% de la población, pues digamos, el talibán es muy fuerte dentro de digamos, de las diferentes agrupaciones tribales pashtunes, entonces eso también le dio bastante peso. Entonces hay diferentes cosas que habría que analizar con más profundidad para entender ese colapso. Y también comprender que dentro del tablero geopolítico, ya estoy hablando fuera de Afganistán, los Estados Unidos tiene ya reconfigurado otros escenarios donde le interesa tener más presencia. En el Medio Oriente, pues se ha apoyado cada vez con más fuerza en Arabia Saudita, tiene mayor interés en, de alguna manera, fortalecer su posición en el Pacífico frente a lo que es el avance chino. Entonces, no es ya dentro de las nuevas, digamos, prioridades de la agenda geopolítica de los Estados Unidos, Afganistán ya, más que ser una prioridad, se había comenzado a transformar en un escollo. Claro, pero por eso precisamente China rápidamente envió un comunicado en el que anuncia que pretende tener relaciones amistosas con un eventual y próximo gobierno talibán en Afganistán. Bueno, China no había tenido un papel muy destacado en este sentido, pero la presencia china en el Asia Central, porque a veces también esto no se lo toma adecuadamente, se sigue hablando del Medio Oriente. Afganistán no está en el Medio Oriente, Afganistán está en el Asia Central, son regiones próximas, tenemos una cultura islámica que de alguna manera hermana diferentes naciones, pero no podemos pensarlo dentro de la misma lógica de la que se habla muchas veces de lo que sucede, insisto, en el Medio Oriente. Entonces, la presencia en el Asia Central de China ya viene de atrás. En las antiguas repúblicas soviéticas de Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, la presencia china ya es importante. Están de alguna manera ya estructuradas dentro de este ambicioso plan chino de la nueva ruta de la seda, que no pasa por Afganistán, pero que podría beneficiarse, por ejemplo, de... Estamos dialogando con el doctor Eduardo Crespo. Momentáneamente nos falló la comunicación, doctor Crespo. Ahí está, sí. Nos está fallando la comunicación en la velocidad del internet, pero vamos a recapitular inmediatamente los últimos segundos apenas. Perfecto, sí.
Disculpe, entonces lo que estaba mencionando es que ya, si bien la ruta de la seda ya pasa por algunos países del Asia Central, en el caso de Afganistán lo que tiene interés es una mejora de infraestructura, me refiero al gobierno chino, para poder explotar mejor algunos recursos, en especial el litio, ¿sí? El litio, que es tan importante para lo que es ciertos productos tecnológicos, y que aparentemente pues las reservas de litio de Afganistán serían tremendamente importantes. También le conviene tener en paz, digamos, tener una buena relación con el Talibán, tomando en cuenta que muy próximo a la frontera con Afganistán se encuentra la región china de Xinjiang Uigur, donde el gobierno chino ha, digamos, pues ha sido muy represivo con esta minoría étnica que es turca, o sea, es turca en términos étnicos, y son musulmanes. Entonces, tener una buena relación con el gobierno talibán evitaría que algún miembro del Talibán se emocione un poco más de lo debido y comiencen a dar apoyo al movimiento uigur en China, generando un elemento desestabilizador en la región. Es evidente que geopolíticamente hablando hay mucho interés de China en la región de Afganistán. Hablemos brevemente, doctor Crespo, sobre el tema humanitario de derechos humanos y la posibilidad de que el Ecuador reciba, según ha dicho hoy la señora ministra de Gobierno, el Ecuador pueda recibir de manera temporal al menos a unos 5,000 ciudadanos afganos, mayoritariamente mujeres, menores de edad y niñas, para que luego, de manera ordenada, finalmente vayan a los Estados Unidos, que es el país que les va a acoger a estas personas. Bueno, el Ecuador tiene una experiencia en temas de refugio bastante positiva. El Ecuador, debido a su proximidad con Colombia, se transformó en el principal receptor de solicitantes de refugio y refugiados colombianos, especialmente hace unos 15 años, un poco más atrás también. El Ecuador, por lo tanto, ha trabajado con entidades como ACNUR, como la OIM, digamos, a nivel de organismos internacionales, y con otras entidades, fundaciones, ONGs, se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, Hayas, la Fundación Fabián Ponce, en su momento acá también. Entonces tiene una amplia experiencia en lo que es la recepción de solicitantes de refugio. Por supuesto que estamos hablando de un contexto cultural muy diferente. El Ecuador ha recibido solicitantes de refugio del Medio Oriente y del Asia Central. La respuesta es sí. Por supuesto, son números muy bajos. Pero en números muy bajos, exactamente. No, son muy bajos, entonces ahora hablaríamos de un impacto mayor. Ahora, lo que se está pidiendo al Ecuador es ser un país de tránsito. No es nada raro cuando se solicita refugio que exista un tercer país de asentamiento donde terminan yéndose estas personas. Yo tuve la oportunidad hace aproximadamente 15 años de trabajar justamente el tema del refugio, y había solicitudes de asentamiento que iban especialmente a los Estados Unidos y a los países escandinavos. Entonces esa experiencia sí se da. O sea, lo que vendría a ser la parte institucional, la Cancillería ecuatoriana sí sabe cómo manejar estos asuntos. Pero, por ejemplo, permítame, doctor, hacerle una pregunta. Es un grupo humano grande, no hemos tenido un grupo de esa envergadura con diferencias culturales tan distantes a las nuestras, me refiero. Se los tendría en un mismo sitio, irían a distintos lugares, distintas casas de acogida. Es decir, el tema logístico de albergar por un tiempo determinado a 5,000 ciudadanos con una cultura total y absolutamente diferente a la nuestra no luce tan fácil. Bueno, yo no sé, vamos a ver, en Quito es una ciudad donde ya hay una presencia justamente de población del Medio Oriente, del Asia Central. A ver, no es muy alta, pero sí creería yo que supera esos 5,000 personas. En Quito hay al menos 3 mezquitas. Esta gente vendría a un medio donde ya hay, sí, efectivamente, no muchos, pero ya hay población con la que culturalmente se sentiría más afín. Uh-huh. Lo más importante es cómo, de una forma muy organizada, con proyectos bien estructurados, estas personas no solamente sean acogidas, sino estoy pensando en algo que se hacía mucho en algunas comunidades en el Ecuador.
digo, hace unos 15 años, donde llegaba mucho solicitante refugiado colombiano, se hacían proyectos en esas comunidades para, de alguna manera, facilitar que estas comunidades reciban a estas personas y vean como positivo el acogerlas, ¿no? Entonces estoy hablando de proyectos que incluían escuelas, que centros comunitarios, cosas por el estilo. Y lo más importante entonces sería pensar qué mecanismos se pueden hacer para que quienes reciban o las comunidades que se vean, digamos, más sensibles por la presencia, digamos, pues de estos refugiados, puedan ver que es positivo. O sea, qué proyectos se pueden hacer, qué mecanismos se pueden hacer. Yo qué sé, pues van a llegar, me invento, a tal barrio. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a mejorar las condiciones del barrio? Y de esa manera esa acogida sea mucho mejor vista y no sea, y sea más un ejercicio de integración antes que de imposición. Claro que sí. Por todavía supuesto, el contexto cultural es muy diferente y podría acarrear algún tipo de inconveniente. Y todavía falta resolver temas de salud, de educación para los niños que vengan con sus madres especialmente. Es un tema logístico complicado y tampoco se sabe cuánto tiempo permanecerán de tránsito en el país. Son cosas que seguramente se irán esclareciendo con el tiempo. Doctor Crespo, queremos agradecerle mucho por ayudarnos a analizar este tema tan difícil de entenderlo, tan distante culturalmente para nosotros. El doctor Eduardo Crespo, analista internacional. Muchas gracias. Un gusto, Freddy. Una buena noche. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.